Ya, bueno, entonces esta es la correspondiente a la clase 6, 5 y 6, digamos, intrusivos máficos e intrusivos félsicos, poniendo énfasis en intrusivos félsicos. Déjenme configurar aquí. Ya. Ya. Bueno, la primera pregunta sobre las rocas máficas, sobre intrusivos máficos, es dónde se forman. En este perfil se puede observar los principales ambientes que están presentes en las regiones tectónicas chilenas, y los intrusivos máficos son rocas que fundamentalmente se forman en las dorsales oceánicas. Como se puede ver acá, hay un proceso de ascenso de magma desde esta zona del límite divergente hacia la superficie marina, si se quiere. Y es aquí donde ocurre la principal punto de formación de corteza oceánica, muy rica en rocas de carácter basáltico, y por lo tanto un buen candidato para decir que aquí se forman intrusivos máficos, por ejemplo, ¿ya? Intrusivos menos diferenciados. Ahora, no es la única solución a esa pregunta. Y vamos a ver algunos otros ejemplos. Bueno, para desarrollar más el ejemplo de las dorsales oceánicas, los complejos geolíticos son las estructuras que se forman o están asociadas a ese proceso magmático. Los complejos geolíticos, como lo hemos visto y de repente se comentan en algunos cursos, son esta secuencia de rocas, y no podría decir secuencia estratigráfica quizás, eh, me parece que no es el término más preciso, pero secuencias de rocas que se forman en estos puntos, donde podemos ver que es una intercalación de distintos tipos de intrusivos máficos. Aquí hay cuerpos duníticos, vamos a ver lo que es, diques máficos, aspurguitas, que son peridotitas, ¿cachai? Huerlitas, etc. Esta es la secuencia que se va formando producto de la interacción y las interacciones que produce la formación de corteza oceánica menos diferenciada. Finalmente, en la zona superior se forman pillow lavas. Las pillow lavas ya son las rocas que se forman por interacción de el magma, la lava, por decirlo así, con el agua marina. Cuando la lava sale al mar, la interacción con el agua, ustedes saben, para el calor específico del agua es muy alto, hace que se enfríen rápidamente y por lo tanto se forman estos cuerpos tipo almohadillas, esferoidales, por decirlo así, que se conocen como pillows lavas. Pillows es almohadilla, son basaltos. Y sobre ellos ya se depositan los sedimentos pelágicos principales que ocurren por la sedimentación normal del mar. Entonces, es en este tipo de ambiente en el que nosotros fundamentalmente vamos a encontrar rocas diferenciadas, ya sea, porque los magmas son basálticos, ¿cierto? Ya sea intrusivos o extrusivos. En este tipo de secuencias que se conocen como complejos o fiolíticos. Dicho sea de paso, los complejos fiolíticos muchas veces se pueden acercar a la corteza continental por diferentes tipos de procesos tectónicos. Ahora, ¿cuál es otro ejemplo muy importante sobre cómo se presentan o podemos encontrar estas rocas en la superficie? Bueno, hay un muy buen ejemplo que es el ejemplo del Plutón Caleu. ¿Ya? Plutón Caleu es un intrusivo del Cretácico superior que se encuentra cerca de la localidad, eh, cerca de o sea, la región de Valparaíso, al norte de Santiago, cerca de la localidad de Olmué, por ese sector. Pertenece a los intrusivos de la cordillera de la costa, o sea, muy probablemente está asociado a los procesos magmáticos que dieron origen, o el magmatismo que existía en el Cretácico y en el Cretácico superior en la cordillera de la costa, y tiene un interesante patrón de zonación química o petrográfica. Como pueden ver aquí, en este esquema, que va desde el oeste hacia el este, esta es la línea topográfica, o sea, la superficie de la Tierra, por lo cual nosotros podemos caminar y analizar y para explorar también este cuerpo magmático.
Si caminamos de oeste a este, vamos, en el primer lugar donde vamos a estar parados va a ser en este sector coloreado de color salmón, que ha sido definido como un monzo granito. Después, avanzando hacia el este, vamos a llegar a este, o vamos a encontrar, va a llegar a este cuerpo, o vamos a encontrar rocas que pertenecen a una composición más bien granodiorítica a cuarzo monzodiorita. ¿Ya? Finalmente, vamos a llegar a este cuerpo azulado, que es menos diferenciado, que ha sido definido como un gabro o una gabrodiorita. Como pueden ver, tenemos un cuerpo que presenta una zonación horizontal, avanzando desde monzo granito a granodiorita hasta gabrodiorita. Tiene diferencias químicas dentro de su estructura y es el mismo cuerpo, es el Plutón Caleu. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se formó esta zonación química dentro de lo que uno podría entender como un cuerpo intrusivo? Uno supone que es un cuerpo homogéneo, ¿cierto? Intrusivo es un cuerpo homogéneo, pero no lo es. En este caso no lo es. Y este ejemplo ha servido para poder suponer o estudiar cómo se forman los intrusivos. Como ustedes saben, existe el concepto de cámara magmática, pero el concepto de cámara magmática ha sido cada vez más reemplazado por el contexto de crystal mesh. Quizás me parece que ya lo han escuchado en la clase. Los crystal mesh son camas cristalinas, o sea, los cristales están suspendidos, ¿cachai? Juntos unos con otros y están sufriendo procesos de interacción entre ellos. Un proceso muy importante es el proceso de cristalización fraccionada. Como ustedes saben, porque conocen la serie de Bowen, la cristalización se produce desde cristales o minerales de mayor temperatura de formación a cristales de menor temperatura de formación. Eso está asociado con su composición. Composiciones más máficas o más ferromagnesianas cristalizan a mayor temperatura y composiciones más diferenciadas a menor temperatura. Entonces, ¿qué ocurre dentro de una cama cristalina? Los cristales que se forman primero a mayor temperatura comienzan a decantar y a caer al fondo de la cámara, o del reservorio, mejor dicho, del reservorio magmático. Los siguientes, que ya están empobrecidos en una composición diferenciada, comienzan a cristalizar posteriormente cuando comienza a disminuir la temperatura, caen a la cámara, al fondo, y así consecuentemente hasta las composiciones más diferenciadas. Y esto puede ser por simple decantación o proceso gravitacional, incluso por decirlo de esa forma. No sé si es preciso lo que estoy diciendo. O puede ser por corrientes de advección también, que van enfriando el reservorio desde abajo hacia arriba o según la dirección de movimiento de los fluidos. Ahora, eso lo que va a generar es un patrón horizontal, donde las cosas menos diferenciadas estén abajo y las cosas más diferenciadas estén arriba. Lo que observamos en el Plutón Caleu es que el patrón es este-oeste, no arriba-abajo. Y eso es algo curioso. La respuesta a eso, seguramente hay varias hipótesis, pero una de ellas, o la más tal vez simple de entender para efectos de este curso, es que el Plutón Caleu ha sufrido modificaciones en su posición por procesos tectónicos. Y por eso hoy día se encuentra de esta manera. ¿Ya? El punto de mostrarle este ejemplo es mostrarle cuáles son los procesos que puede sufrir un intrusivo y cómo pueden aparecer estas composiciones más diferenciadas en un contexto como el chileno donde estamos presentes. Contexto de margen convergente, de magmatismo calcoalcalino, entre otras consideraciones. Bueno, volvamos a nuestros típicos triángulos de clasificación de rocas según Streckheisen. A la izquierda ya damos por superado el triángulo de clasificación de rocas volcánicas, lo hemos trabajado bastante,
y avanzamos hacia el triángulo de clasificación de rocas plutónicas. Estas son las rocas plutónicas. Los granitos, granodioritas, las tonalitas, granitoides, cuarzocianitas, cianitas, etc. Y cuando las rocas plutónicas tienen más del 90% de plagioclasa, estamos hablando de dioritas, de gabros y de anortositas. Esto es importante. Cuando las rocas plutónicas tienen más del 90% de plagioclasa, cerca de acá, estamos hablando de que los vamos a nombrar así: diorita, gabro o anortosita, dependiendo de la composición. Aquí tenemos un zoom al triángulo. Bueno, este es el triángulo completo, ustedes ya lo saben, que en realidad es un... ¿Cómo se llama esto? Un rombo, un cuadrilátero. Solamente que normalmente en Chile no comentamos mucho lo que pasa con el extremo de feldespatoide porque no tenemos magmatismo alcalino, que es el que da origen a los feldespatoides normalmente en la roca. Bueno, pero el punto es que más del 90% de plagioclasa podemos tener un gabro o una diorita. ¿Qué nos va a decir si esto es un gabro o una diorita? La composición de la plagioclasa. Si la plagioclasa es más de 50% anortita, es una plagioclasa cálcica, fundamentalmente cálcica, bitaunita, ¿cachai? Anortita, va a ser un gabro. Si la plagioclasa tiene menos de 50% de calcio, o tiene más de 50% de sodio, vamos a la roca a nombrarla como diorita. Entonces eso es lo importante. En términos modales, si se quiere, los gabros y las dioritas son lo mismo. Tienen más de 50%, perdón, más del 90% de plagioclasa, 90 más. Pero lo que lo va a definir ya es químico, que tiene que ver con la composición específica de la plagioclasa. ¿Cuál es cuál? Ahora, si ustedes lo tenemos que pensar de esta manera. Tenemos mucha plagioclasa en estas rocas. Las rocas más diferenciadas, uno podría decir. Mucha plagioclasa. Hasta un 90%. Significa que el resto podríamos decir que es mineralogía máfica. 90% de plagioclasa, 10% de mineralogía máfica. Si tenemos más de 90% de plagioclasa, la roca se va a llamar anortosita, como pueden ver acá. Más de un 90% de plagioclasa, en esta pirámide que relaciona plagioclasa, olivino, clilopiroxeno y ortopiroxeno. Más de un 90% de plagioclasa se va a llamar anortosita. Si la roca tiene más de un 10% de mineralogía máfica, o sea, menos de un 90% de plagioclasa, ¿me siguen? Si la roca tiene más de un 10% de mineralogía máfica, o sea, menos de un 90% de plagioclasa, vamos a usar otra clasificación, que es la que se encuentra acá. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esto es algo que digamos es nomenclatura. Vamos a estar trabajando con esta pirámide de clasificación donde vamos a relacionar plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivino. También podemos incluir orblendas, si pueden ver en este triángulo, para la clasificación en caso de que encontremos orblendas. Pero todo esto en un contexto de clasificación de gabroides, o sea, rocas más diferenciadas. Ahora, ¿qué es un gabro específicamente? Un gabro es la roca análoga al basalto, es el basalto intrusivo. Y como ya sabemos de rocas volcánicas, el basalto tiene clinopiroxeno y plagioclasa cálcica. Por lo tanto, el gabro sensu estricto, el gabro de manera estrictamente dicha, tiene plagioclasa y clinopiroxeno, agujita. Eso es un gabro. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque normalmente la gente cuando estudia intrusivos máficos, todo lo que se vea más o menos negro es un gabro. ¿Ya? No es así. El gabro es el análogo al basalto solamente. Para todas las ortarrocas que sean oscuras, vamos a hablar de gabroico o de gabroide. Me interesa aclarar eso. Normalmente nosotros vemos un intrusivo félsico que es clarito, ¿cierto? Tiene tonos grises, etc. Dice, es un granitoide. Después lo clasificamos.
Lo correcto para los rocas menos diferenciadas sería decir es un gabroide. Gabroide y granitoide. Y el gabro es un tipo de gabroide. Ya. La mineralogía esencial de los gabros es la siguiente, como les dije, augita y plagioclasa cálcica. ¿Cuáles van a ser sus minerales tipo? Estatita, que son ortopiroxeno, olivino, cuarzo, orblendas, lo que conocemos. Como minerales accesorios, minerales ricos en hierro, en magnesio y en cromo también, que reemplaza ahí. Cromos, magnetitas, ilmenitas, sulfuros, que se van a ver de manera opaca, van a ver que estos minerales tienen muchos sulfuros. Y apatitos, circones. Más comúnmente vamos a tener circones en las rocas graníticas que en los intrusivos máficos, pero van a haber circones en ambas. Y los minerales secundarios van a ser fundamentalmente los minerales que alteran a los olivinos. Serpentina y dincitas, reemplazando a olivinos, glinopiroxeno, clorita, uralita. Son minerales secundarios que alteran a la mineralogía máfica predominante. Entonces, hasta aquí tenemos el contexto sobre qué es un gabro, qué es un gabroide y cómo se clasifica. Estamos hablando de rocas muy ricas en plagioclasa, hasta un 90% de plagioclasa, o en torno a un 90% de plagioclasa. Si ya tiene mucho, se va a llamar anortosita. Si tiene el rango de tolerancia, va a ser un gabroide, y vamos a ver cuál va a ser. Bueno, como les dije, más de un 90% de plagioclasa es una anortosita, como se puede ver acá. La roca es fundamentalmente plagioclasa, puede tener otras especies máficas, pero es una roca muy rica en plagioclasa cálcica. Y acá les muestro cómo usar los triángulos, que es algo que, como les comentaba en la clase anterior, se usa normalmente para las clases, para las evaluaciones, ¿ya? Y para la vida misma, ustedes tienen que andar con sus triángulos de Kaiser. Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, como les comentaba, teníamos la pirámide, y esa pirámide se puede desagregar según lo que me interesa analizar. En este caso, tenemos la desagregación entre plagioclasa, olivino y piroxenos. Es un triángulo, así que no puedo diferenciar mucho entre clino y ortopiroxeno. Entonces vamos a relacionarlo con piroxenos. Como ven acá, más de un 90% de plagioclasa es una anortosita. Todo lo que está entre eso es un gabroide. En este caso vemos que tiene plagioclasa, piroxeno y olivino. Plagioclasas aquí, claramente vistas. Olivinos, estas especies de color de interferencia tercer cuarto orden. Y piroxenos, las que tienen color de interferencia menor, puede ser, las que tienen la extinción oblicua, etc. En este caso solo hay plagioclasa y olivino. Como pueden ver, lo que fundamentalmente hay son color de interferencia de tercer cuarto orden, más comúnmente de los olivinos, y estamos dentro del margen de lo que se conoce como una troctolita. De la misma manera vamos a clasificar las siguientes rocas. La norita solo tiene plagioclasa y ortopiroxeno. Plagioclasa y piroxeno de bajo color de interferencia. ¿Sí? La gabronorita es una norita con clinopiroxeno, tiene plagioclasa y piroxenos, ambos. Vamos, si solo tiene ortopiroxeno es norita, y si tiene ortopiroxeno y clinopiroxeno es gabronorita. Esto solo es nombre, chiquillos, por eso lo estoy pasando sin tanto detalle, porque es básicamente reconocer la mineralogía, tirar los triángulos y decir cómo se llama. Es algo que se lo solicitamos, y normalmente las pruebas, como les comentaba, se les entregan los triángulos para que ustedes los manejen. Lo importante es que lo sepan manejar. Sepan a grosso modo cómo se llama cuál es cuál, pero puedan operar con el triángulo. Y en este caso estamos hablando de una roca que
tiene horblenda. Entonces tomamos la parte de la pirámide que tiene horblenda. Perdón, o tomamos el triángulo que tiene horblenda. Plagioclasa y piroxeno. Si solamente tiene plagioclasa y piroxeno, gabbro horblenda. ¿Ya? Y es intuitivo también el nombre. Estamos dentro de los gabbroides y tiene horblenda, gabbro horblenda. Si es que no tiene piroxeno. Entonces, esa es la clasificación de los gabbroides. Como ven, pasa por la relación que hay entre plagioclasas, piroxenos, y si tiene horblenda, consideramos el triángulo con horblenda. ¿Ya? Ahora estamos hablando de rocas muy ricas en plagio, o sea, muy ricas en mineralogía máfica. Pasamos a la otra parte de la pirámide. Como ven acá, y aquí ya podemos hacer la síntesis de lo que hablamos anteriormente. Las rocas con más de un 90% de plagioclasa son anortositas. Las rocas que tienen entre un 10 y un 90% de plagioclasa las vamos a llamar gabbroides, pero un nombre general. Yo les comento que no nos perdamos tal vez en los porcentajes. Y las rocas que tienen muy poca plagioclasa, pero mucha mineralogía máfica, se van a llamar rocas ultramáficas. Tenemos rocas ultramáficas, rocas máficas, que son los gabbroides, y rocas ultramáficas que van a ser las peridotitas, las piroxenitas y las horblenditas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si acaso he ido muy rápido, o he sido poco claro en algo, o algo que no haya quedado claro. No, ya. Entonces, como ven acá, las rocas ultramáficas son rocas máficas, claramente, cuyo volumen se compone por menos de un 10% de plagioclasa. Repito, más de un 90% anortosita, entre un 90 y un 10% gabbroide, y menos de un 10% de plagioclasa la vamos a llamar ultramáfica. Se subclasifican en función de la mineralogía máfica dominante, es decir, proporciones de clino, orto, piroxeno, olivino y horblenda. Y sus tipos de roca fundamental son las peridotitas, las piroxenitas y las horblenditas. Con este triángulo el A y el B las vamos a clasificar. En el A tenemos la relación entre olivinos, clinopiroxenos y ortopiroxenos. Cuando estamos hablando que hay una mineralogía, y esto es importante, no tenerlo por ahí, no sé, en la mano, ¿cachai? En el celular, en cualquier parte, porque esto es fundamental que lo tengan en consideración. Cuando la roca tiene más de un 40% de olivino, es una peridotita. Muy importante. Peridotitas son las rocas que tienen más de un 40% de olivino. Y hay un conjunto de subclasificaciones de las peridotitas. La Habsburgita, la Wehrlita, la Lersolita y la Dunita. Vamos a ver un ejemplo rápido de cada una. Ahora, si la roca tiene menos de un 40% de olivino, pero aún así tiene, y tiene piroxenos, tanto orto como clino, se van a llamar piroxenitas. Significa que la roca tiene en su mayoría piroxeno y no tanto olivino. Y la clasificación es mucho más intuitiva. Si tiene olivino y clinopiroxeno, clinopiroxenita de olivino. Si tiene olivino y ortopiroxeno, clinopiroxenita o sea, ortopiroxenita de olivino. ¿Ya? Si solo tiene piroxenos, websterita, y si tiene un poco de olivino, o sea, websterita de olivino. Es muy intuitiva, basta con que lo lean un par de veces y ya van a tener una noción sobre cómo se nombran. Y finalmente lo mismo, ahora relacionándolo con las horblendas, como pueden ver, se puede relacionar el olivino, los piroxenos y la horblenda, y se van a dar un conjunto de nombres con un patrón similar de nomenclatura al que les comenté anteriormente. Ya. Entonces, las rocas ultramáficas son las que tienen más de un 90% de minerales oscuros, menos de un 10% de plagioclasa. Esas son las rocas ultramáficas. Una clasificación modal, si quieren. Y si ahora en vez de ultramáfico quieren usar ultra básico, es una nomenclatura química y que quiere decir que la roca tiene menos de un 45% de sílice.
Esto es para que lo tengan en consideración a la hora de usar el vocabulario del lenguaje. Muy importante en geología usar de manera precisa el lenguaje. Ultramáfico es modal, ultrabásico es químico. ¿En qué ambientes se forman las rocas ultramáficas? Como les comentaba al principio, en el perfil de los ambientes tectonomagmáticos de Chile, eh, ahí, como les decía, ahí se nombran algunos de los ejemplos que podríamos encontrar acá, pero en términos generales son tres los ambientes en los que existen rocas ultramáficas. Acumulaciones tempranas, intrusiones que se exhuman por erosión. Similar no es el ejemplo, pero similar a cómo ven la superficie de los intrusivos. Veamos el ejemplo de Plutón Caleu, no es un intrusivo ultramáfico, pero es un ejemplo. Estos cúmulos ultramáficos cristalizan, se acumulan a partir de fundidos básicos antes que alcance la saturación de plagioclasa. Si no está saturado en plagioclasa, se forma una roca ultramáfica. Periotitas del manto. El manto tiene esta composición y se puede formar roca a partir del manto, y estamos hablando de la formación de periotitas. Estas rocas llegan a la superficie por procesos tectónicos, succiones, transporte de magmas, etc. Y como lados de composición ultramáficas que ven la superficie, que son muy poco frecuentes en la época geológica que estamos viviendo. Pero en otros momentos de la historia geológica del planeta, donde la corteza continental no era tan extensa como lo es ahora, era más común encontrar coladas de lava ultrabásicas en la superficie, las comatitas, por su nombre. Bueno, algo importante sobre las lersolitas, que es un tipo de periodita, es que son ellas las que dan origen a los magmatismos, al magmatismo toleítico o a los basaltos toleíticos, por fusión parcial. Dado que su composición es como una composición, no podría decir mantélica, por fusión parcial se produce el magmatismo toleítico. Magmatismo rico en magnesio, magmatismo rico en níquel y en cromo. Por fusión parcial de la lersolita, entonces vamos a tener un magmatismo de tipo toleítico. ¿Cuáles son las rocas ultramáficas? ¿Cómo se clasifican? Su mineralogía esencial es olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno, en el caso de las lersolitas, y vamos a ver en el caso de las otras subdivisiones. Los minerales tipo, plagioclasas, espinelas, granates, anfíbolas, micas ricas en calcio, etc. Minerales secundarios, los mismos que veíamos anteriormente. Lo importante es que aquí estamos hablando de rocas, como les decía, con mucha mineralogía máfica y poca plagioclasa, a la diferencia de los gabroides. Mucha plagioclasa, no tanta mineralogía máfica. La Habsburgita es una peridotita que tiene olivino y ortopiroxeno. Eso es todo. La dunita solo tiene olivino prácticamente. La huerlita tiene olivino y clinopiroxeno. No hay mucho que decir, ¿cierto? Y la websterita tiene fundamentalmente piroxenos. Eso ya no es una periodita, sino que es una piroxenita. La horblendita, perdón. La horblendita tiene principalmente horblendo. ¿Sí? Nunca he visto una horblendita, me gustaría ver alguna. No son rocas que encontramos comúnmente acá en Chile. Ahora, en términos texturales, ¿cómo se ve un intrusivo máfico? Y esta es una de las preguntas que ustedes tienen que tener muy bien respondidas en su mente, porque cuando se enfrenten a un corte tienen que verlo desde el primer momento. El proceso que les comentaba al principio o el proceso que le dio origen al Plutón Caleu, mejor dicho, es un proceso típico de los intrusivos que deberíamos tener a consideración para estudiar su petrografía. Las texturas predominantes de los intrusivos, máficos sobre todo, son las texturas acumuladas. ¿Qué son las texturas acumuladas? Debido a la cristalización fraccionada y por gravedad, según cómo cristaliza el líquido residual en los intersticios,
me puse a leer esta cosa y me confundí. Se lo voy a explicar con mis palabras. Eh, Ocurre que esta sucesión fraccionada, los cristales empiezan a caer por gravedad y acumularse, esa es la palabra clave, acumularse al fondo del reservorio. Como se ve acá en el punto 1, los cristales comienzan a caer y acumularse al fondo del reservorio. Comienzan a acumularse los siguientes minerales que se forman, ya empobrecidos en las composiciones más diferenciadas. Y así se comienza a dar una secuencia desde minerales más diferenciados a menos diferenciados. Como ven, los cristales se acumulan, ¿cierto? Ahí pueden ver que están acumulados. En sus intersticios, o sea, en los espacios entre los cuerpos cristalinos, queda atrapado magma residual, ¿cierto? Porque es una fase fluida. Ese magma residual, al cristalizar, va a tener ciertas características, pero lo importante de eso es que es indicativo de que estamos frente a una textura acumulada. Los indicativos serían dos. Uno, cristales acumulados, o sea, unos puestos encima de otro, con relaciones de contacto extrañas, que no son tan comunes, o sea, que no son tan eh, similares a lo que se conoce como un mosaico cristalino, ¿cierto? Las puntas o las aristas de los cristales están unas encima de otras, están acumulados, están dispuestos ahí no por procesos químicos, sino por procesos físicos relacionados a la gravedad. Y en su intersticio el líquido residual va a sufrir ciertos procesos. Bueno, como ven acá, la temperatura disminuye, va disminuyendo mientras se forma esta cama cristalina. En este caso, hay un ejemplo donde disminuye la mitad, incluso de 1200, donde se forman los cristales de olivino o los cristales menos diferenciados, hasta 600 grados, donde ya estamos hablando de la posible formación de cuarzo y otros. Bueno, ¿cuáles son las subdivisiones de las texturas acumuladas? La ortoacumulada, donde el líquido intersticial cristaliza en un agregado de menor tamaño de grano. Estamos hablando de que los cristales acumulados son menos de un 85% ya. Estamos hablando de que aquí hay mucho cristal acumulado. La ortoacumulada es la que tiene la menor cantidad de cristales acumulados y es menos de un 85%. O sea, hay harto espacio, entre comillas, hay que pensarlo así. Y los cristales acumulados tienen un menor tamaño de grano, claramente, ¿cachai? Se ve muy diferente a estos cristales que están muy bien formados, etc. Vamos a ver algún ejemplo. Entonces, la ortoacumulada es la que tiene menos cristales acumulados, más intersticios. La mesoacumulada es un punto medio entre ortoacumulada y acumulada. La acumulada es la que tiene más cristales acumulados. Casi todo está acumulado. Y por lo tanto, los intersticios son muy pequeños. ¿Ven? En la ortoacumulada, intersticios grandes. En la acumulada, intersticios muy, muy pequeños. Esa es la diferencia. Tenemos textura acumulada, y yo les diría que se centran en la ortoacumulada, intersticios grandes, acumulada, intersticios muy pequeños. Y siempre el intersticio y la mineralogía que se va a formar tiende a ser una mineralogía más diferenciada que los cristales acumulados, porque estamos hablando del magma residual. Y aquí se puede ver un ejemplo de textura acumulada. Cristales de plagio acumulados, vean sus relaciones de contacto, vean que están unos encima de otros. Y en sus intersticios, cristales anedrales, prácticamente no se aprecia hábito, es de grano fino, etcétera, etcétera. Esto es una textura típica de acumulación muy común en los intrusivos máficos. ¿Rodri? Sí, escucho. Em, Perdón, estoy muerto. ¿Qué pasó? Que me estoy tosiendo demasiado. No me asusté. En esa foto de la derecha, entonces el piroxeno estaría más diferenciado que las plagioclasas. Tendrían que ser plagioclasas como ya súper cálcicas, ¿o no? Sí, efectivamente. Las plagioclasas clásicas, las anortitas, las pitaumitas se acumulan. Eso se forman en estadios iniciales de la cristalización del magma. ¿Cachai? Pues es común que hayan plagioclasas acumuladas.
Si están acumuladas, son claramente plagioclasas cálcicas, lo más probable. Ahora, ¿por qué decís que es piroxeno eso? Porque dijiste que el líquido residual está más diferenciado que estos cúmulos de cristales, ¿cachai? Así que estaríamos diciendo que el piroxeno está más diferenciado que esta plagioclasa. Sí, no, sí, sí. Mi pregunta es por qué, que no es necesario que sea piroxeno, ¿cachai? Tal vez ese sea Ah, piroxeno, no, es pero... que yo vi que eran clinopiroxenos, pero era como a la rápida. No, claro, sí, sí, eso. ¿Cachai? Eso es lo único que como que te preguntaba. Yo, claro, podría ser por el color ya piroxeno, no estoy seguro, no lo puedo sacar de esa foto, pero es común que hayan otras especies también, por ejemplo, sobre todo en la siguiente textura, que es esta, que es la textura heteroacumulada, se pueden ver otras especies. ¿Por qué? Esto, bueno, la escribo primero. La textura heteroacumulada es cuando en los cristales o en los intersticios cristaliza en un gran cristal y termina formando una textura poiquilítica, ¿ya? Entre comillas. El intersticio, el líquido intersticial, forma solo un cristal o tiende a formar grandes cristales, pero digamos en este caso solo un cristal, que está por el fondo. Y todo el resto de los cristales quedaron encima o dentro de ese. Por lo tanto, se forma una textura poiquilítica. Uh-huh. Y en esa textura es muy común que la especie que esté formada en los intersticios sea biotita, por ejemplo. Una fase muy diferenciada ya en comparación a las casas cálcicas, olivinos acumulados o hojitas acumuladas. ¿Cachai? En este caso vemos un ejemplo donde lo más probable es que esto sea nortopiroxeno, eso es lo que veo yo, y en el fondo se formó este gran cristal de plagioclasa en los intersticios, que lo importante para que ustedes reconocer una textura heteroacumulada es que tenga continuidad óptica. Ya es difícil explicárselo acá por zoom y no con el microscopio, pero tiene que tener continuidad óptica. Acá se puede ver que tiene continuidad óptica. Estas maglas que empiezan por acá siguen por acá. Si yo lo roto se va a extinguir todo conjunto. Es el mismo cuerpo cristalino, es el mismo mineral. Sus propiedades tienen continuidad óptica. ¿Ya? Aquí se puede ver como las maglas, o sea, el patrón de maglas polisintéticas continúa. Entonces aquí yo te lo nombraba también porque he visto muchos ejemplos de textura heteroacumulada donde el cristal grande que engloba el resto es una biotita. En este caso una plagioclasa, pero yo he visto biotitas grandes e intersticiales. Bueno, entonces lo principal de los intrusivos máficos es que están acumulados. Tienen una muy buena cantidad de cristales acumulados. La idea es que ustedes sepan reconocer cuando hay una acumulación. Ya más o menos le he comentado que tiene que ver con sus relaciones de contacto, con la presencia de texturas extrañas entre los intersticios, etc. Eh, bueno, y esto es similar a lo que veíamos en otro punto en la roca volcánica, coronas de reacción. En este caso de textura quelifítica, le vamos a llamar a la textura que se forma cuando el cristal presenta una aureola de minerales fibrosos. Se aplica a orblenda o piroxeno alrededor de olivino o granate. ¿Ya? Normalmente es orblenda en olivino y piroxeno en granate o piroxeno en olivino, podría ser también. Pero se forman por desequilibrio. El magma, se forma un cristal, el magma sigue evolucionando y ese cristal se quiere reequilibrar con el magma residual y forma una corona donde los cristales son más diferenciados que el cristal inicial. Son de aspecto fibroso, de hábito fibroso, porque estamos hablando de una reacción que se está formando entre el líquido residual y los cristales que se formaron en estadios tempranos de cristalización del mar. Es una textura quelífitica. Si ustedes ven un olivino con una corona de orblendas o de piroxenos, quelífitica. Lo mismo para los granates. Es menos común que veamos granates, ¿cierto? Pero hay granates en las rocas ultramáficas. Máficas es
máficas, de rocas máficas. Hay granates ricos en calcio, ricos en magnesio que se forman en esos momentos. Y otro punto interesante de tener en consideración para los intrusivos máficos y mucho también para los intrusivos félsicos es la textura simplectítica. La textura simplectítica se define como un intercrecimiento vermicular. ¿Qué significa vermicular? Significa como deditos, como gusanitos, como ven acá, ¿cierto? Muy fino, donde dos o más fases minerales cristalizan simultáneamente y se da en condiciones eutécticas o peritécticas. Ya, bienvenidos a Energía de Procesos Geológicos. ¿Cuál era el punto eutéctico? Los escucho. Eh, si lo recuerdo, era como la última gota que cristalizaba del líquido. Claro, exactamente. ¿Quién dijo eso? No lo vi. Yo. ¿Quién es yo? El Martín. Ah, bueno, ya. Bueno, si es que no veo la lista de participantes. Exactamente, señor Martín. Sí. El punto eutéctico es la última gota de cristalización del magma, o en el punto donde se dan las condiciones para. En el punto donde, claro, se dan las condiciones para pasar de un fluido o de un fundido a un sólido. Uh-huh. Normalmente se relaciona con la curva del sólido. Ese es el punto eutéctico. El punto eutéctico, que lo veíamos y muchos lo sufrimos en energía de procesos, se puede ver expresado en las rocas. Y yo creo que debería haberse sido, de repente lo deberían haber pasado así, más que como lo pasan, pero bueno, sobre otro tema. Y claro, las rocas son fundidos que comienzan a cristalizar, ¿cierto? Y cuando llegan al punto donde están por temperatura, llegan al punto donde están a punto de convertirse completamente en un sólido, estamos hablando de que los minerales están compitiendo por los recursos y por el espacio para poder cristalizarse. Comienzan a cristalizar en simultáneo. Y el patrón morfológico que forman cristalizando en simultáneo es un patrón de competencia por el espacio que se conoce como textura simplectítica. Y está asociada al punto eutéctico del magma. Uh-huh. Oye, entonces, en esa de la imagen que tenemos ahí, ¿cuáles serían las dos fases que están como en este caso, cristalizando simultáneamente? Mira, acá me limita un poco la imagen, pero esta es una, ¿cachai? Que tiene como estos deditos, este aspecto vermicular, que puede ser una orblenda esto, o incluso podría ser una biotita, no lo sé. Y acá hay otra, hay otro aquí cristal, que tiene muy bajo relieve e incoloro, no sé qué es. Estos dos se están intercreciendo. Y tiene sentido porque esto es lo último máfico que se está formando, orblenda o biotita, con un cuerpo que tiene más un aspecto de tectosilicato, entonces podría ser un feldespato, una plagioclasa, ¿cachai? Entonces, ese patrón de deditos es el que se llama intercrecimiento vermicular y que se relaciona a la cristalización eutéptica del magma. ¿Cachai? Sí. De hecho, aquí en este ejemplo se puede ver, po. Acá tenemos el líquido, y se puede ver que si el punto de composición inicial sería este, pum, llegamos acá, comenzamos a formar anortita más líquido, ¿cierto? Si estamos en un punto inicial de composición aquí, cruzamos esta línea
y comenzamos a formar dióxido más líquido. Ujú. Ahora, si venimos de un patrón de composición aquí y comenzamos a enfriar, vamos bajando, ¿cierto? Y podemos llegar al punto eutéctico. Y en el punto eutéctico estamos hablando del último punto donde el magma lo podemos encontrar fundido y va a competir por el espacio anortita, que es la especie que se ve acá, y diópsido. En este punto, que es el último punto del magma fundido, estos dos cristales van a querer formarse simultáneamente antes de ser todo anortita y diópsido cristalizado. En este punto donde se forma la textura simple actitiva. Es un antecedente de la cristalización del magma en su último punto de composición. Para un petrólogo, un petrógrafo, ve esto y le puede sacar un rollo a la composición del magma inicial incluso, porque va a ver que en su último punto de cristalización hay biotita o lo que sea aquí, orblenda, y este que está acá, que podría ser una plagioclasa o no plagioclasa, un pendejo de potasio. ¿Ya? Lo importante de esto es que podamos aplicar el concepto de eutéctico, de último punto del fundido, de último punto composicional, de último punto de temperatura del magma fundido para explicar una textura en particular. En este caso, la textura simple. Ya. Esas son las rocas máficas, los intrusivos máficos. ¿Qué es lo importante? Que conozcan los triángulos, ¿ya? No que se sepan todos los nombres, pero que sí tengan en consideración más o menos cómo se llaman, que les suene, que sepan cuál es cuál más o menos, que sepan que es una nortosita, que sepan que es un gabroide y que sepan que que es un intrusivo ultramáfico. Que sepan qué es lo que es un gabro, que es un gabroide, cuál es su diferencia. Y que dentro de los intrusivos ultramáficos sepan lo que son las peridotitas. Eso es muy importante. Siempre les van a preguntar cuál es cuál, ¿cachai? No es muy difícil. Ahí tenemos olivino, clinopiroxeno y ortopiroxeno. ¿Y cuál es su importancia? Son rocas mantélicas que dan origen por fusión parcial a magmatismo toleítico. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Podemos tomar un descanso si quieren ahora antes de pasar a rocas graníticas? Ya. Ya, entonces hasta las, yo digo hasta las 4:20, una cosa así. Vayan al baño, coman, almuercen. Son 8 minutos, Rodrigo. No es que estaría editando. Ya, no sé, pues. No 4:25. alcanza a almorzar en 8 minutos. Pucha. 4:30 a la vuelta, volvamos. Muy tarde. No sé, pues, lo que digan. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto Lo es la baño igual. otra parte? La otra parte es más corta. Yo baño igual 4:30. No le crean, es casi lo mismo. No, Ya De por verdad. Rodri. de verdad es más corta. Bueno, es casi lo mismo. Hay que No le confiar. crean, no le crean. Es Ya, casi pero a lo las mismo. 4:30 para Ya, despejarse 4:30. un poquito. Te cae, Rodrigo. Porque puede tener la típica textura fanerítica de una roca intrusiva y no estar necesariamente acumulada. Ojo con eso. Ya. Entonces vamos a continuar con la última parte de la clase, que son las rocas graníticas. Que es la otra parte composicional del problema. Las que tienen una composición más diferenciada y evolucionada. Aquí se puede ver algún ejemplo sobre cómo se verían estas cosas. A la izquierda está a escala muestra de mano, una roca mucho más rica, como se puede ver, más leucocrática, o sea, con un índice de colores más claros,
así se podría ver a corte transparente, ¿cierto? A sección delgada. Y abajo se puede ver una roca mesocrática, o sea, con índice de color un poquito más oscuro. Esto es el contexto que podríamos tener a sección delgada. Bueno, ahora vamos a salir de la parte rica en plagioclasa del triángulo Streckheisen, ¿cierto? Recuerden que aquí estábamos viendo gabros, anortositas, cuando teníamos mucha plagioclasa. Vamos a pasar a la parte intermedia del triángulo Streckheisen. Poca mineralogía máfica, va a tener muy poca, menos de un 10%, y vamos a estar hablando de tonalitas, cuando la cantidad de feldespato potásico es muy baja, granodioritas, con un poco más, granito, que la granito y granodita, o granito, que son las rocas más intermedias entre cuarzo alcalino, o sea, cuarzo plagioclasa y feldespato alcalino, y granito de feldespato alcalino cuando ya tenemos mucho. Este es el contexto, son las rocas que vamos a observar ahora. Ya, aquí está el cuadro síntesis de estas rocas. Es una referencia, tampoco lo tomen como la gran Biblia, al final la definición última, como lo hemos conversado antes, también es química. Pero en el caso de las dioritas, es una roca que tiene mucha plagioclasa, y podría tener algunos minerales máficos, pero estamos hablando de plagioclasas con menos de 50% de anortita, o sea, plagioclasa sódica. Esa es la diorita. El índice de color, como dice acá, es melanocrático o mesocrático, es más oscuro. La tonalita es una roca, es un granitoide que tiene muy poco feldespato alcalino, ¿cierto? Sus minerales esenciales van a ser plagioclasa y cuarzo, prácticamente no tiene feldespato alcalino. Perdón, mi perra cogió un gato. La granodiorita tiene un poco más de feldespato alcalino, tiene plagioclasa sódica, cuarzo, feldespato alcalino. Granito, como les dije, es más equilibrado entre los tres. Y el granito alcalino tiene cuarzo y feldespato potásico fundamentalmente. Como pueden ver, avanza desde un índice más oscuro a un índice más claro, que ya es leucocrático totalmente. Los minerales tipos son lo que conocemos, máficos muy evolucionados, principalmente anfíboles, y filosilicatos como la biotita y la mica blanca o moscovita. Ahora las alteraciones van a ser principalmente cloritas, sobre los filosilicatos y los anfíbolas. Y las sericitas, como siempre, alterando los feldespatos potásicos y a las plagioclasas. Bueno, las texturas presentes en los intrusivos félsicos se van a diferenciar en estas tres: texturas inequigranulares, texturas de intercrecimiento y texturas de intercrecimiento por exsolución. Cada una de ellas se va a subdividir en otras. Dentro de las inequigranulares vamos a observar este proceso que se llama textura pegmatítica. Ya es una textura ya macroscópica en que los cristales poseen más de 2 centímetros. O sea, corte transparente, vamos a ver un par de cristales, ¿no? Pero este proceso o último estadio de cristalización de los magmas residuales o los fluidos residuales que forman estos pegmatitas muy ricas en composiciones diferenciadas, muy ricas en sílice, y algunas incluso transportan elementos incompatibles. Las pegmatitas de toda la vida van a ser texturas de tipo granular presentes en las rocas graníticas o más evolucionadas. Las cavidades miarolíticas son cavidades las cuales precipitan fases minerales a partir de volátiles y fluidos, ¿ya? Las cavidades merolíticas son cavidades que tienen este aspecto pegmatítico o pseudopegmatítico, que tiene este aspecto de dientes de perro que le dicen muchas veces. Son cavidades en las cuales la cristalización va a estar dominada por los volátiles y los fluidos residuales de los últimos estadios de cristalización. Las cavidades miarolíticas, como muy posiblemente lo vieron en las clases de MAP, son cavidades que se observan principalmente en las rocas hipoabisales, las rocas que se cristalizan cercanas a la superficie pero siguen siendo intrusivas. Por la presencia de la absolución de estos volátiles que dejan burbujas
y permiten también el ascenso de los últimos fluidos que cristales. Son cavidades donde hay minerales de aspecto más grande y más diferenciado. Cavidades miarolíticas se llaman. Si ustedes ven un intrusivo y ven que tiene cavidades miarolíticas, probablemente son intrusivos someros. Bueno, eso es un comentario respecto a las texturas de aspecto ineque granular, para que lo tengan en consideración, tanto las pegmatíticas como las cavidades miarolíticas, que pueden existir cavidades dentro de los intrusivos. No son vesículas probablemente no. Amígdalas. Ya, ahora muy importante, como comentábamos, en las rocas máficas, en los intrusivos máficos, hay procesos que se producen en el punto eutéctico, ¿cierto? Sin embargo, ahora en los intrusivos félsicos vamos a tener muchos procesos dominados por ese punto, ¿ya? Estamos hablando de que son estadios evolucionados de cristalización del magma, y por lo tanto la competencia por el espacio y los recursos aquí va a dominar la petrografía. En primer lugar, la textura de intercrecimiento concertal es una interdigitación de los bordes de cristales que da como resultado un aspecto cerrado, ¿ya? Aquí tenemos una interdigitación de probablemente cuarzos, podría ser discutible, pero yo veo cuarzos. Lo importante de esto es la relación de contacto entre los cristales, no es recta. Por ejemplo, voy a poner aquí es recta, mucho más regular, como ven, aquí. Pero aquí, miren, aspecto cerrado, ¿sí? Mucho más acerrado e irregular el contacto entre los cristales. Significa que ambos compitieron por el espacio antes de terminar cristalizados. Esto es una textura típicamente concertal, muy propia de las texturas graníticas y puede involucrar diferentes tipos de fases. Es similar a la simplectítica, ¿cierto? Solamente que la simplectítica tiene un aspecto vermicular. ¿Se recuerdan? La simplectítica tiene aspecto de deditos. Aquí vamos a estar hablando de bordes aserrados. Ya. Un punto importante en las texturas concertales son las texturas gráficas y micrográficas. La textura gráfica corresponde a un intercrecimiento de cuarzo y feldespato potásico que posee la apariencia de una textura primitiva. Bueno, ustedes saben que siempre uno trata de comparar las cosas. Pero lo importante, yo diría, no es centrarse en la textura gráfica, sino en la textura micrográfica. Se utiliza cuando es visible solo bajo el microscopio, que es lo que a nosotros nos va a importar ahora, ¿ya? Mientras que la gráfica es cuando se distinga a muestra de mano. Indica una cristalización rápida y a partir de un líquido intersticial cuya composición se encuentra en el cotéctico de feldespato potásico y cuarzo, ¿ya? Anteriormente analizamos el punto eutéctico, ahora vamos a estar hablando de las líneas cotécticas de cristalización, donde dos fases se van a pelear el espacio antes de completar la cristalización completa de la roca. Este es el aspecto de una roca micrográfica, de una textura micrográfica, muy llamativo, que este patrón de cuarzo y feldespato potásico en los intersticios tal vez de otras especies minerales. Aquí vemos algunos tectosilicatos, alterados a sericita, lo más probable aquí se ven algunos máficos que tienen estos colores de interferencia más altos. En los intersticios va a haber una competencia entre el cuarzo y el feldespato potásico, y aquí incluso se puede distinguir por la alteración. El cuarzo no se altera, el feldespato potásico aquí está a arcilla, ¿cierto? Caolinita incluso, compitiendo por el espacio, y se observa de esta manera. Esto es una textura micrográfica, textura de punto cotéctico en la cristalización. Aquí otro ejemplo, ¿cierto? Cuarzo y feldespato potásico. Intercrecimiento, con patrones, podríamos decir un poco, de repente un poco bandeado, otras veces no tanto, etc. Me interesa que vean que estas dos fases se están peleando en la última gota o las últimas gotas en este caso. La única diferencia entre la textura micrográfica y la granofítica es que la granofítica es una textura micrográfica de intercrecimiento radiado. Eso es todo. Es cuarzo y feldespato potásico
radiando en torno a un núcleo. Y ese núcleo probablemente sea otro mineral. Yo he observado que se produce normalmente en torno a plagioclasas. Ujú. Entonces, podría ser un buen candidato a núcleo para una textura granofítica. O de cristales que albergan en sus intersticios texturas granofíticas o micrográficas. Ujú. Estamos hablando de esta competencia entre tectosilicatos por el espacio. Son Acá texturas también es de los intersticios. claro, pero tiene un núcleo, ¿cachai? Esa es la, Sí. como, no podría decir la diferencia. Mm. Que le permite radiar en torno a algo. Ya. Bueno, la simplectítica, como lo hablamos antes, es lo mismo, un intercrecimiento de dos minerales, en donde uno tiene hábito vermicular, 2 o 1, indica la presencia de fluido de la cristalización eutéptica. Fluidos finales del magma ya a punto de cristalizar. Este es el contexto donde estamos hablando ahora, así que se va a repetir todo el rato. Entonces eso para que tengan en consideración, de que puede ser en general para diversas fases, máficas también, por ejemplo. ¿Ya? Biotitas vermiculares es típico también ver acá en estas rocas. Ahora, la textura mirmequítica es una variedad de la textura simplectítica en el sentido de que el crecimiento es vermicular, ¿ya? Donde ocurre un intercrecimiento de plagioclasa con cuarzo, comúnmente encontrado en el margen de los feldespatos alcalinos. ¿Ya? Aquí siempre hay problemas, porque por un lado tenemos la textura micrográfica y granofítica, y por otra parte tenemos la textura mirmequítica. Y su aspecto es muy similar, e incluso yo diría que en algunos momentos es muy difícil diferenciarlo. Solamente lo vamos a poder hacer, o vamos a poder suponerlo, por otro tipo de observaciones petrográficas. Entonces, voy a volver a repetirlo para que quede en la mente. La granofítica es cuarzo y feldespato potásico, ¿ya? Como dice acá, cuarzo y feldespato potásico. En los intersticios, eso es una observación petrográfica, o radiando un núcleo, como puede verse acá. Y en este caso se va a llamar granofítica, radiando un núcleo. Ese núcleo, esto es informal porque es algo que es algo que leí en el NESE, si no me equivoco, pero es algo que he observado. Ese núcleo puede ser comúnmente plagioclasa, pero es informal, no lo asuman como una ley tampoco. ¿Ya? Lo importante es que lo que domina no es el crecimiento vermicular, necesariamente. Si ven es un poco más caótico, hay pequeños, como entre comillas burbujas, no son burbujas, creciendo. En cambio la simplectítica, el crecimiento es vermicular. Esta imagen no se observa bien, pero este es el ejemplo y acá se ve más claro. Es como un padrón de cebra, es como una cebra, ¿cachai? La pirmequítica. Y lo importante es que es plagioclasa con cuarzo. Ahora, diferenciar cuarzo y feldespato potásico de cuarzo y plagioclasa, difícil, ¿cierto? A esta escala. Que son normalmente escalas muy pequeñas. Son en los intersticios de los cristales donde se produce esto. Pero si el núcleo, o estamos en un intersticio, o en el margen de un feldespato alcalino, fuerte candidato para ser mirmequítica. ¿Ya? Eso es algo que nos va a diferenciar. Patrón vermicular y borde de feldespato alcalino. Textura mirmequítica. Rodri, ¿Mm? no me quedó claro la diferencia entre el simplectítico con el resto. No, porque el simplectítico, lo único que te quiero decir son cosas de... El simplectítico es esto. ¿Cachai? Esto se refiere a vermicular, como manitos tomadas, ¿cachai? Como gusanitos.
Aquí viene una fase, que esta puede ser plagioclasa, y esta puede ser cuarzo. Eso es vermicular. Eso es simple Ya. típico. Sí. Hábito vermicular. En cambio, claro, esto también uno puede decir que es vermicular, pero si se fijan, no lo es tanto porque aquí está cortado. Aquí está cortado, aquí también. ¿Cachai? Sí. No tiene una continuidad tan clara. Yo sé que es confuso verlo, pero no es tan clara. Como que se forman islas, ¿cachai? Esto no es vermicular, esto es granofítico micrográfico. Y acá, mira, aquí hay uno, aquí hay otro. Son más como deditos, ¿cachai? No sé si te sirve la caracterización que te hago. Pero ese es el que dibujaste ahora, no es mirmequítico. Por eso, po, es vermicular. Po. Ah, ya, entonces mirmequítico también es vermicular, al igual que el simple típico. No, sí, pues porque Lo que se diferencia es la mineralogía. claro, la mirmequítica es un tipo de textura simple típica, Ya, bueno. que Eso. específicamente relaciona cuarzo y plagioclasa en los bordes del feldespato alcalino. Eso, anótenlo ahí, no sé, hacen un tatuaje. Pero es algo, es una observación paleográfica que les va a servir mucho para poder distinguir una de otra. ¿Ya? Ya, espero que sí. Si no, Sí, vamos a volver a eso y en tiempos normales esto es pregunta obligada de control. Típicas preguntas de texturas de intercrecimiento, mimequítica, granofítica, micrográfica. Y por último, las texturas de intercrecimiento por exsolución. El enriquecimiento se puede dar por condiciones eutécticas o cotécticas, como también se puede dar por condiciones de exsolución. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos hablado también en clases anteriores. Los intrusivos tenemos un largo tiempo de cristalización. Intrusivos pueden estar miles de años, a millones, no entiendo, de años, cristalizando bajo la superficie, lentamente, ¿cierto? En cambio, las rocas volcánicas cristalizan muy rápidamente, por eso no hay tanto desarrollo de cristal. Entonces, al, al enfriar lentamente, la difusión térmica en la roca es lenta. ¿Ya? En cambio, como tenemos tiempo, hay tiempo para que se produzca una difusión química. Los cationes pueden reequilibrarse, pueden buscar a sus semejantes para formar especies, porque tienen mucho tiempo para difundir. Dado que la difusión térmica es lenta. Entonces, se forman estas estructuras que se llaman pertitas o lamelas de exsolución. ¿Por qué? Tenemos un feldespato potásico que está desordenado. En este caso tenemos un feldespato alcalino. Feldespato alcalino que por ahí puede tener algunos cationes de sodio. Esos cationes de sodio van a difundir y van a formar albitas. Van a salir de la estructura del feldespato potásico, porque tal vez no están equilibrados termodinámicamente como debería ser. Y al salir de la estructura del feldespato potásico van a formar lamelas de exsolución de albita y van a dejar un feldespato potásico atrás por difusión cinética dentro del mineral. Se forma esta estructura. Tenemos un feldespato, un feldespato potásico, y vamos a ver cómo se forman estas
lamelas de albita. Y esta textura se va a llamar pertítica. Eso es todo. Es por la lenta cristalización del magma, que permite que la cinética química se pueda producir. Cuando es lo contrario, antipertítica. En este caso las lamelas son de feldespato potásico y el cristal albergante es una albita. ¿Cómo vamos a ver que es una albita? Porque vamos a ver una plagioclasa. Vamos a ver el patrón normalmente el patrón de macla polisintética. Y vamos a ver que va a tener lamelas de exsolución dentro de sí. ¿Ya? Por aquí se puede ver algunas. Etcétera. Lo importante es que si tenemos lamelas en una plagioclasa antipertítica, lo más probable es que las lamelas sean de feldespato potásico. Y si tenemos lamelas en un feldespato potásico, se va a llamar pertítica. Mesopertítica es cuando tenemos lamelas de feldespato potásico y albita en cantidades similares. Es un punto intermedio entre ambas. Y mucho depende del feldespato albergante, ¿cachai? Aquí estamos hablando de relaciones entre los feldespatos que tienen en consideración el triángulo de los feldespatos. No lo tengo acá, se recuerdan que relaciona calcio, sodio y potasio, y existe una solución fluida entre calcio y sodio para las plagioclasas y calcio y potasio para los feldespatos potásicos. Sodio y potasio para los feldespatos potásicos. Bueno, esa relación entre esas tres especies va a dar origen a estas pertitas. Por reequilibrio de las mismas. Y eso sería todo. ¿Vieron que fue más corto? Lo importante de los intrusivos félsicos son las texturas de intercrecimiento. Lo importante de los intrusivos máficos son las texturas de acumulación. Acumulaciones que se forman en estadios iniciales de cristalización del magma. Intercrecimientos que se forman en los estadios finales de cristalización del magma. Ya. Finalizando la clase, voy a dejar de grabar. Y antes de que José les muestre unos ejemplos, les quería decir que nuestro plan es que hayan 4 evaluaciones de similares características. La primera ya tuvimos, que es de las rocas volcánicas. Debería estar abierto todavía el buzón, no sé si todos lograron entregar la tarea, si no es así nos avisan y ampliamos el plazo, no hay problema. Lo importante es que la hagan. La segunda va a ser de rocas intrusivas, que va a comprender ambos intrusivos. La tercera va a ser de metabasitas y metapelitas. Va a ser al final de las dos siguientes clases o vamos a enviarla al final de las dos siguientes clases que siguen. La cuarta va a ser de metamorfismo de muy bajo grado y de contacto. Con eso deberíamos tener de más notas para que se pueda cerrar el curso si es necesario y para que ustedes tengan un colchón de notas con las cuales decir que aprendieron o no, o defenderse también, ¿cachai? Esa es la propuesta que les queremos hacer sobre evaluaciones para el curso. Son 4, son de similares características. Como ustedes saben, a nosotros lo que más nos interesa es que hagan la tarea para que aprendan y practiquen, ¿cachai? Y el plazo no es problema. Si lo hacen de a uno o de varios no es problema. Lo importante es que lo hagan a conciencia. Comentes. Si es que alguien tiene preguntas o comentarios o propuestas. Me parece las 4 evaluaciones. Me parece bien. A mí igual me tinca, se ve piola. A mí Claro. también. Ustedes saben, lo común es que haya una pautas todos los días, una de andesita y otra de basalto y otra de riolita.
las decidimos juntar, pues lo más adecuado para que no sobrecargarlos tampoco de trabajo. ¿Cachai? Ya, pues, entonces José les va a hacer un regalo. ¿Yo? Sí. ¿Qué? ¿El regalo de la tarea? Sí. Dale. Ya cabros. Les voy a explicar un poco en qué va a consistir la evaluación de los inclusivos. Todavía no les subo nada de material docente, pero la idea es la siguiente. Les vamos a subir 4 cortes, ¿ya? De esos 4 cortes tienen que escoger 2, y la dificultad es que tienen que escoger un intrusivo máfico y un intrusivo flexible, ¿ya? A eso, cuando escojan ambos cortes, tienen que... Pero compártelo en el enunciado, pues. Ah, sí, pues, oh, qué imbécil.